Hola a todos y a todas, soy María José Moraga, licenciada en Psicología y practicante del Centro Psicosocial José Luis Isler de Arce, y el día de hoy les voy a hablar sobre el síndrome del cuidador. Para comenzar contextualizando este fenómeno, es importante mencionar que hoy en día las familias son menos numerosas, por lo que la tarea de cuidar a las personas dependientes se divide entre un menor número de personas. Este fenómeno, sumado a la incorporación de las mujeres al mundo laboral, hace que la tarea del cuidado de las personas dependientes se haga cada vez más difícil. Se les llama cuidadores informales a aquellas personas que no han recibido formación alguna sobre los cuidados que debe recibir la persona que cuida, y se caracterizan también porque la mayoría de ellos no reciben ningún tipo de remuneración. También es habitual que los cuidadores informales tengan un alto grado de compromiso hacia la tarea que realizan, y esto va relacionado directamente con el vínculo afectivo que se da entre el cuidador y el dependiente. Se cree que el apoyo informal es brindado principalmente por familiares, cerca de un 85% de los casos es así, y es desempeñado generalmente por el cónyuge o el familiar femenino más próximo a la persona dependiente. Bueno, el llamado síndrome del cuidador se da en quienes dedican gran parte de su tiempo a cuidar de personas dependientes. La exigencia que esta tarea conlleva puede llevar al cuidador a un estado anímico de agotamiento tanto físico como emocional. La principal razón por la que una persona puede desarrollar el síndrome del cuidador se encuentra en el estrés crónico o continuado que generan las labores de cuidado. Este estrés podría no percibirse en los primeros días de cuidado, sobre todo si los cuidados necesarios no son demasiado grandes. Sin embargo, ciertas enfermedades hacen a las personas cada vez más dependientes de un cuidador, haciendo que aumenten las posibilidades de que el cuidador desarrolle este síndrome. El impacto del síndrome del cuidador puede visualizarse en el cuidador no solo a nivel físico, sino que también a nivel psicológico. Por ejemplo, cuando una mujer tiene que cuidar a su marido, le puede resultar difícil separar el rol de esposa del de cuidadora, un reflejo del impacto psicológico del síndrome. Esta situación se repite con otros roles como el de amigo, hermano, hijo o padre. Cabe mencionar que el estrés crónico no es la única causa de este síndrome. También es posible que se desarrolle debido a la creación de altas expectativas por parte del cuidador. Por ejemplo, cuando desea que la persona que está cuidando reciba un efecto positivo de forma inmediata por sus cuidados. Al ver que este efecto positivo inmediato no aparece, el cuidador puede llegar a experimentar una gran decepción y una sensación de agotamiento. De igual forma, si no se tiene suficiente control sobre la situación, la frustración generada es otro factor de riesgo para padecer el síndrome del cuidador primario. Por otra parte, también es posible que este síndrome aparezca en cuidadores que se imponen a sí mismos como exigencias muy elevadas o injustas. ¿Cómo puede ser el exigirse ser la única persona encargada de cuidar a la persona enferma? Dentro de las consecuencias del síndrome del cuidador encontramos por una parte que las personas que lo experimentan pueden sentir que las circunstancias que están viviendo las desbordan, de forma que experimentan un fuerte daño tanto físico como emocional. Además, la ausencia de búsqueda de apoyo y la falta de tiempo libre conducen a que la mayoría de los casos se enfrenten a una situación de alta tensión. Es natural que aparezcan síntomas que van ligados a la depresión o a la ansiedad. Por ello, las consecuencias de este síndrome implican una gran sensación de frustración constante y de sobrecarga, ya que se sienten incapaces de hacer lo que quisieran hacer. Otra de las consecuencias es el aislamiento social. En este sentido, se debe destacar que es común que las personas con este síndrome de carga y estrés se vean inmersas en el aislamiento social. También es común que las personas experimenten rabia, impotencia y una sensación de abandono si no notan un compromiso por parte de otros familiares para ayudarlos en los cuidados. Dependiendo de la gravedad del síndrome, es posible que las personas que lo padecen comiencen a descuidar otras áreas de su vida, como sus aficiones o el pasar tiempo con amigos y familias, pues la labor de cuidado los absorbe por completo.
Una de las formas de diagnosticar este síndrome es a través de sus síntomas, entre los cuales se encuentra la fatiga constante, alteraciones del sueño, abandono total o parcial de aquellas actividades que realizaba la persona normalmente, falta de interés en disfrutar de nuevas experiencias, irritabilidad, dolores sin explicación aparente, consumo de sustancias antidepresivas, además de elevados niveles de ansiedad y estrés y aislamiento social. ¿Cómo prevenir el síndrome del cuidador? Aunque puede ser tratado, lo más recomendable es prevenir el síndrome del cuidador. Para hacerlo, es necesario actuar cuando parezca que el cuidador está comenzando a experimentar niveles inusuales de estrés, de manera que se pueda reconducir la situación antes de que se desarrolle el síndrome. Las claves para la prevención consisten en que el cuidador realice alguna de las siguientes acciones. Informarse en profundidad sobre la evolución de la enfermedad. Profundizar en las consecuencias de la enfermedad en la persona dependiente. Practicar una gestión positiva de las emociones. También puede solicitar ayuda en caso de que sea necesario. Recordar que es importante resguardar la identidad propia de forma que no sea totalmente sustituida por el rol de cuidador. Dedicar tiempo para actividades personales y no solo para el cuidado. Por otra parte, puede realizar actividades relajantes. Mantener una actitud óptima ante las circunstancias. Para poder combatir el síndrome del cuidador, debemos tener en cuenta varios aspectos. El autocuidado es lo más importante ante esta situación, dado que para poder cuidar de una persona dependiente y ofrecerle unos cuidados de calidad, es esencial cuidar de uno mismo. Es sumamente importante incentivar al cuidador o cuidadora a realizar actividades que supongan una distracción y así contrarrestar el desgaste que conlleva cuidar a una persona. El deporte, por ejemplo, es uno de los mejores mecanismos para combatir el estrés. Tiene un valor preventivo y terapéutico para la depresión y la ansiedad, además de mejorar la conciliación del sueño. Como se mencionó anteriormente, es común que la persona cuidadora deje de lado las relaciones interpersonales. Por eso resulta imprescindible, dentro de lo posible, seguir en contacto con los amigos o compañeros de trabajo. Hablar con ellos le permitirá a la persona seguir conectada con el mundo exterior. Recordar que las relaciones sociales son un soporte esencial del que no se puede prescindir. En caso de que una persona haya desarrollado el síndrome del cuidador, el tratamiento consiste en realizar psicoterapia orientada a hacer que el cuidador comprenda la enfermedad de la persona dependiente y ver de qué forma se puede manejar la situación de forma controlada y digna. A través de diferentes sesiones, el cuidador puede reducir paulatinamente los niveles de estrés y romper con el aislamiento social en el cual se ve inmerso. Si es necesario, puede acudir a medicamentos que ayuden a la reducción de los síntomas, previamente conversado con su psiquiatra o neurólogo. En resumen, podemos decir que el aislamiento social y la carga producida por la dedicación total o casi total a la persona dependiente son los asuntos que el cuidador primario ha de tener vigilados. Cuidar de un ser querido enfermo, que en muchos casos ha dejado de estar ahí, de reconocer al cuidador, es una tarea que requiere no perder la atención en cuidarse a sí mismo, ya que deja al cuidador en un lugar vulnerable. Te recuerdo que nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y TikTok como SepsicoBebé. También te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y así puedas ver los videos publicados con diferentes temáticas que pueden ser